¿Qué diablos? Bueno, continuaremos entonces. Ya. Bien. Tengo un problemita con el video, así que espérenme un segundito. Bueno, entonces, como les mencionaba, esta conjuntivitis no es la conjuntivitis epidémica, por lo tanto no es la que se va a contagiar de persona a persona, ¿ya? Sin embargo, se debe a un mal aseo de las manos de la misma persona generalmente, ¿ya? Bien, el tratamiento de esta conjuntivitis es con gentamicina en colirio, ¿ya? Se usa ese producto. También puede usar toramicina, ¿ya? O cloranfenicol, que vienen en colirio, cualquiera de ellos. Funcionan muy bien. Luego, también pueden producir infecciones intrahospitalarias. Y estas son las principales productoras de infecciones intrahospitalarias. Incluso la primera, de ahí su nombre, Klebsiella pneumoniae, ya que es una bacteria que suele producir neumonías. Bien, son bacterias que pueden generar resistencia a los antisépticos, ya, e incluso a desinfectantes, lo cual les permite poder sobrevivir en el medio ambiente hospitalario, ¿ya? Ahora, la principal causa de que esta bacteria esté circulando en un ambiente hospitalario se debe a que el personal de salud que trabaja en esa institución no se está lavando las manos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros determinamos que ha habido una infección hospitalaria y hacemos cultivos para tratar de determinar a la gente y nos sale alguno de estos, sabemos que es porque alguien no se ha estado lavando las manos. Entonces vamos a empezar a molestar al personal de salud
para que se cumpla con esta norma, ¿no? Bien, como digo, principalmente producen neumonías, pero también pueden producir contaminación de heridas quirúrgicas, ¿no? Que se infecten las heridas, les salga pus, etc. Ya, hace unos añitos, deben ser unos 6, 7 años, la Klebsiella pneumoniae fue responsable de que en la maternidad Pensacola, en la sala de terapia intensiva, mueran 8 recién nacidos por culpa de esta bacteria. ¿Ya? Para que vean que fácilmente se mueven los ambientes hospitalarios. ¿Ya? Por eso hay que tomarlos en cuenta. Bien, hasta ahí entonces serían los bacilos gram negativos. Bien, vamos a empezar otro tema que se llama bacterias especiales. Bueno. Bien. Bueno. Bueno, no puedo ver cómo les está llegando a ustedes mi imagen, así que si es que se les corta, me avisa, ¿ya? Entonces, eso una parte de video, porque audio está llegando bien, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces lo que es la bacteria Vibrio cholerae. Esta bacteria es una bacteria que vive en ambientes acuáticos, ¿ya? Es una bacteria que no es nativa ni originaria de América. Por lo tanto, encontrarla por aquí es raro, pero sí puede haber casos. Es una bacteria originaria de Asia. Ya se encuentra normalmente en Asia y ahí es frecuente encontrarlo en países como Tailandia, Vietnam, etc. ¿Ya? Ahora, sin embargo, pudiese aparecer en cualquier parte del planeta, ¿ya? Cuando hay descuido de los servicios sanitarios, ¿ya? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Los servicios sanitarios. Por ejemplo, aquí en Bolivia hubo una epidemia, un brote epidémico en la década de los 80, ¿ya? Ingresó por Perú y afectó La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y la zona más afectada fue la zona Valle Grande. ¿Ya? Entró acá. ¿Ya? Justamente en esa época porque había crisis económica y hubo un descuido de los servicios sanitarios. ¿Ya? Ahora, esta bacteria va a llegar a nosotros al consumir alimentos contaminados o agua contaminada. También, igual que la salmonela,
a través de las manos. Sin embargo, en este caso es más frecuente al consumir ya sea el agua contaminada o alimentos que hayan entrado con agua contaminada, principalmente el pescado, ¿no? Ya, y aquí justamente fue lo que más movió al cólera en la época de la epidemia, la década de los 80, ¿no? El pescado ya fue lo que generó. Ya, de vez en cuando aparecen todavía uno por aquí casos, pero ya no brotes. Ahora, esta enfermedad, pero la enfermedad que puse en biochilera es el cólera, es una enfermedad. Esta enfermedad va a venir con náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Hasta ahí se puede confundir con lo que ya hemos visto, con la salmonella, la shigella, la Escherichia coli, etc. Sin embargo, lo que lo va a hacer característico a este es la diarrea, que es blanca como el agua de arroz. Ya, como mencioné ahí. Bien, entonces ese es uno de los síntomas más característicos. No siempre está presente. En la mayoría de los casos, los pacientes suelen tener síntomas leves y se suelen curar solos, ¿no? Por eso dice, es autolimitada. Pero en algunos casos suele venir una diarrea bastante intensa, severa, y que tiene como característica que es de color blanco. Bueno, no sé si alguna vez han tenido diarrea, saben, siempre es amarillo-verde, nunca es blanca. Ya, ahora, ¿por qué esta diarrea es blanca? Ya, esta bacteria, a diferencia de otras bacterias, no infecta realmente. ¿Ya? Está en un grupo de enfermedades que se les llama toxicoinfecciones, ya que en sí la bacteria no llega a infectarnos. Entra al intestino, pero no invade, porque cuando hablamos de proceso infeccioso, ¿se acuerdan? La bacteria tiene que ingresar por una puerta de entrada, ir a los tejidos, sangre, etc. Esta no hace nada de eso, se queda ahí en el intestino. El problema que produce toxinas, ¿ya? Entonces, fíjense, tenemos dos componentes que no encajan con otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, cuando hablamos de intoxicaciones, la bacteria estaba muerta. ¿Ya? En este caso, la bacteria está viva y está produciendo toxina. Por eso es un grupo que le llamamos toxicoinfecciones. ¿Ya? Entonces, esta bacteria produce una toxina que lo que hace esta toxina es hacer que el intestino empiece a botar líquido linfático. ¿Ya? El líquido linfático es blanco. Entonces, perdemos líquido linfático y, en otras palabras, agua. ¿Ya? Lo cual lo hace más peligroso, porque normalmente en una diarrea nos deshidratamos porque no recuperamos el agua que hemos invertido en el proceso digestivo, desde la saliva, la producción de jugo gástrico, etc. Ya metemos agua al proceso alimenticio y normalmente eso en el intestino se tiene que recuperar para que nos deshidratemos. Ya eso ocurre en cualquier diarrea. En esta diarrea, miren, no solamente pasa eso, sino además el intestino bota líquido linfático, como si estuviese sudando por dentro. Por lo tanto, esta diarrea suele ser continua. ¿Qué significa eso? Que el paciente, una vez que se sienta a la taza del baño, no se levanta hasta que cura o muere. ¿Ya? Es así. O sea, no para. Una vez que empieza, sale y sale y sale y sale y sale y sale. Bueno, no sé si alguno de ustedes ha vivido esa época, que yo la vi, ¿ya? Pero es así, la diarrea. ¿Ya? Entonces, cualquier persona con diarrea blanca, como el agua de arroz, hay que sospechar de cólera. ¿Ya? Bien, el tratamiento es sencillo. Se da doxiciclina, dosis única, una cápsula de la doxiciclina que viene de 100, una sola, y ya con eso matamos a la bacteria que está en el intestino. Sin embargo, la enfermedad todavía va a ser unos días, ya que acuérdense que se debe también a la toxina. Entonces, el cuerpo va a ir botando la toxina y por lo tanto va a ir disminuyendo de a poco. Mientras tanto, al paciente hay que mantenerlo vivo y para eso hay que darle una buena hidratación, por donde se pueda, vía oral, sueros, etc. ¿Ya? En casos severos incluso, se le pone un suero en cada brazo, ¿ya? Y le metemos los dos a chorro. ¿Ya? Los pacientes cuando están en este punto, se les ponen unas camillas
se les llama camillas metabólicas. En realidad son unas camillas con un agujerito abajo para que el paciente que está echado ahí defeque directamente sin ir al baño. Abajo se pone un balde, un recipiente, y se está midiendo cada hora cuánto defecó, ¿ya? De tal manera que en la siguiente hora se le va a poner esa misma cantidad en sueros o en líquidos, ¿no? Eso para mantenerlo equilibrado al paciente hasta que va, como les digo, recuperando. Bien, ese es el famoso cólera. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, vamos a ver la bacteria llamada Treponema pallidum. El Treponema pallidum es la bacteria que produce la sífilis. Ya, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. Ya, se transmite por contacto sexual. Bien, esta enfermedad se va a presentar en varias etapas. Antiguamente se la dividía en 4: sífilis primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Sin embargo, actualmente se la divide en 3 etapas clínicas activas y 2 inactivas, ¿ya? Que se llama latentes. ¿Ya? Vamos a ir viendo cada etapa, ¿ya? La primera etapa es la sífilis primaria. ¿Ya? La sífilis primaria es del momento de que el paciente se contagia, entre 5 a 10 días después aparece una lesión que se llama chancro duro. Ya, ahorita les voy a mostrar cómo es, porque eso tienen que verlo en la imagen. Esta etapa o este chancro duro se caracteriza porque el paciente va a presentar una úlcera, como dice ahí, única. Eso significa una sola. Y eso es importante para no confundir con otras enfermedades parecidas, ¿ya? Hay enfermedades como el chancro blando, linfogranuloma venéreo, herpes, que se pueden confundir con esta enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, es importante ver cuáles son las características de esta enfermedad, ¿ya? Entonces, una úlcera única de una forma redonda, podemos decir que es casi como se haya dibujado con compás, porque no tiene irregularidades ni entradas, nada así. Su borde característicamente está elevado y cuando uno toca ese borde, lo siente duro, como si fuese un anillo de goma debajo de la piel. Y de ahí el nombre incluso, chancro duro. La palabra chancro, por si acaso, es sinónimo de goma. Por eso van a encontrar de repente en algunos textos que no le llaman chancro duro, le llaman goma sifilítico. ¿Ya? Bien. Otra característica es que cuando examinamos la úlcera, agarramos una gasita o un hisopo y frotamos sobre la úlcera. Esta úlcera es indolora, no duele, lo cual lo diferencia de otras. Y no sangra. ¿Ya? Al frotarlo no va a producir sangrado. ¿Ya? Aparece en la zona de contacto, ¿no? Significa, si la persona que contagió lo tenía en sección genital y hubo sexo genital, entonces va a ser en la zona genital. Si hubo sexo anal, puede contagiarse en la zona anal, o si hubo sexo oral, en la boca. ¿Ya? O sea, en el punto de contacto es donde aparece la lesión. ¿Ya? Bien, ahora les voy a mostrar cómo es el chancro duro.
ya, para que lo conozcan. Una vez que uno lo ve, nunca más se olvida y no es difícil diferenciarlo de otras enfermedades. Bien. Bien, les voy a mostrar, como siempre, de internet para que lo vean mejor. Y no se olviden que en internet no todo es lo que dice. Así que vamos a ir diferenciando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá, en esta imagen, ¿ya? Incluso aquí nos están haciendo la comparación entre lo que es la sífilis y el chancro blando. ¿Ya? Bien, entonces, como pueden ver, es esto. Generalmente mide entre medio a 1 centímetro. Si es más grande que eso, puede que no sea esto, a menos que sea en la boca, donde suele ser de mayor tamaño. Ya, fíjense, es casi redondo, no tiene entradas y salidas, cosa que, por ejemplo, en otras como este, tiene esas irregularidades en su borde. ¿Ya? Su borde, si uno lo toca, es levantado. Como decía, lo siente duro. ¿Ya? Bien, eso sería ese. Aquí tenemos otro. Vamos a ver más. Bien, ese, por ejemplo, es también un chancro duro. Solamente que no se lo ve tan redondito porque está en un lugar donde la piel se dobla y por eso la forma no es tan perfectamente redonda. Ya ese que ven, ahí miren, pero por lo menos una parte se ve esa redondez y si ustedes consiguen verlo bien, el borde está levantadito. ¿Ya? Les digo, esto yo lo pongo así de internet para que también ustedes, si ustedes quieren, entran ahí al Google, ponen chancro duro y les va a aparecer lo mismo que yo estoy mostrando. Ya. A ver. Este pudiese ser. Es dudoso porque no está tan regular, pero sí pudiese ser. Al tocarlo de repente sentiríamos lo que les mencioné o al frotarlo que no sangre y no duela. Pero este, mire, es una imagen típica de lo que es la sífilis. ¿Ya? Una úlcera, como ven, miren, con sus bordes bien regulares, casi perfecto, ¿no? Los bordes no ven ninguna entrada ni salida, ya está un poco ovalada, porque no siempre son redondas perfectas, ¿ya? Y se ve el borde claramente elevado, no está plano, ¿ya? Aquí tenemos otro. No tan nítido como el anterior, pero también se ve, como ven, el chancro, ¿no? Ese, por ejemplo, esos que hemos visto son en el glande, en el pene. Este, por ejemplo, es en el labio. ¿Ya? Este sí es, el que están viendo la imagen, ¿no? Redondito y todo. ¿Ya? Este no es, porque también todo a veces con la internet le pone. ¿Por qué decimos que este no es? Lo primero que decía, fíjense, en lo que les puse, es que son úlceras únicas. Nunca hay dos, solamente hay una. Además que si ven sus bordes, no son regulares. ¿Ya? Así que no todo lo que vemos ahí es chancro. Bueno, aquí nos muestran, podemos ir un dibujito indicándonos cómo es, más o menos. ¿Ya? Entonces sería esa lesión. ¿Ya? Obviamente tiene que estar en la región genital, ¿no? O sus alrededores. ¿Ya? A ver si... Este es uno clásico en la lengua. Ya eso. Años ya tiene ahí ese caso famoso de sífilis en la lengua. ¿Ya? Generalmente nosotros vamos a ver en la región genital. ¿Ya? Este, por ejemplo, porque todo lo que hemos visto ha sido en sexo masculino, ¿no? Este es en sexo femenino, ¿no? Como ven, está en uno de los labios menores, lo han puesto incluso ahí con un círculo rojito, está ahí la úlcera, ¿ya? Ahora, como no es dolorosa, ¿ya?
en algunas personas puede que no se den cuenta que están en ese momento con la lesión, ¿ya? Todo depende de su localización. En la mayoría de los casos, las personas, al asearse en el baño, en la ducha, se dan cuenta de la úlcera. Sin embargo, en el caso del hombre, cuando está en la base del pene, entre el pene y los testículos, puede que en ese punto no se dé cuenta que lo tiene. Y en el caso de la mujer, cuando está dentro de la vagina, ya puede que ella tampoco se entere que tuvo esto. Ya, ahora, esta lesión dura unos 5 a 21 días y solito desaparece. Pero no es que la enfermedad haya curado, simplemente está pasando otra etapa. ¿Ya? En otras palabras, esa lesión va a desaparecer, pero el paciente sigue enfermo con sífilis. ¿Ya? Bien. Entonces, una vez que desaparece esa lesión, vamos a entrar a otra fase que se llama la fase latente temprana. Es un periodo asintomático. O sea, es un tiempo en el cual el paciente no va a presentar ningún síntoma, pero está con la enfermedad. ¿Ya? Puede ya contagiarla, la enfermedad, pero él no se va a enterar que la tiene. ¿Ya? Luego aparece la sífilis secundaria. La sífilis secundaria ya se va a caracterizar porque el paciente presenta ahora múltiples chancros. O sea, lo mismo que vimos al principio, pero ya uno, sino varios, en la misma región donde empezó todo. Obviamente hay quien no se da cuenta, ¿no? Se va a llenar de los mismos que hemos visto, varios en la región afectada. También le aparece al mismo tiempo la roseola ciblítica, que son manchitas rosadas que aparecen también en todo el cuerpo. Y aquí se puede confundir hasta con una alergia. La clave para diferenciar con una alergia u otra enfermedad parecida es que esta aparece en las palmas de las manos y las plantas de los pies. ¿Ya? Entonces vamos a ver eso para que lo vea. Vamos a mostrar. Bien. Bien, esta es la imagen típica de eso. ¿Ya? Le aparece, miren, unas manchas rosaditas en la piel. Aquí hay una imagen ampliada. Y esto, una imagen, a ver, vamos a ampliar para que lo vean mejor. Ahí está. ¿Ya? Como ven, diferentes ronchas. En este caso se ve de costado, pero está en todo el cuerpo, como ven. ¿Ya? Aquí una ampliación para que la vean las manchitas, ¿no? Y en la espalda, ¿no? Ahora, eso puede confundirse tranquilamente, como les digo, con una alergia, una psoriasis u otras enfermedades. La clave está en mirar la palma de las manos y la planta de los pies, ¿ya? Por eso van a ver que aquí donde puse, por ejemplo, roseola ciblítica, miren que aparecen un montón de imágenes de palmas y plantas de los pies, ¿no? Ya, por ejemplo, miren, ya, lo que pasa es que cuando nos da una alergia, póngale que salen ronchas en todo el cuerpo, pero las alergias respetan la palma de las manos. Las palmas de las manos, en todo caso, se van a poner rojas y se van a hinchar, pero no vamos a ver manchas rosadas o ronchas en la palma de la mano, cosa que sí pasa en la sífilis. Por eso nos están mostrando esta palma de la mano, como pueden ver, unas manchitas rojitas ahí. En esta planta del pie, por ejemplo, no chiquititas, pero hay, ¿no? Hay también, ¿no? Entonces, siempre que vemos esto, a menos en adultos, porque en los niños da algo parecido, llamada la roseola tífica o infantum, en los niños, ya, pero ahí también no afecta ni la palma de las manos ni la planta de los pies. Entonces, a menos en adultos, hay que revisar
siempre eso cuando uno ve que le aparece así, ¿no? Como alergia, ¿ya? Bien, en esta etapa la mayoría de los pacientes ya se dan cuenta y obviamente han ido al médico y se reconocen y se hacen tratamiento, ¿ya? La mayoría de los pacientes cuando se contagian sífilis se dan cuenta que están enfermos en la primaria, entonces van y hacen su tratamiento. Y los que no se reconocieron en la primaria porque no se dieron cuenta o lo descuidaron y creyeron que habían curado, ya se los identifica en esta etapa, ¿ya? Ahora, muy raro en la actualidad es el paciente que llegue a la siguiente etapa. Digo, muy raro, porque desde que hay los antibióticos como la penicilina, es muy difícil ver casos de sífilis terciaria. Antes de la penicilina, habían casos bastante de sífilis terciaria, incluso morían por sífilis. En la actualidad ya no pasa eso, pero sí se puede observar en personas con alto descuido personal. Estamos hablando de pacientes drogadictos, alcohólicos, indigentes, etcétera, que ellos obviamente lo dejan que se descuiden, ¿no? Bien, entonces ya la están conociendo a la sífilis. Ya, luego entramos en una fase latente, que es un periodo otra vez asintomático, donde el paciente también pareciese que haya curado, o sea, desaparece lo que hemos visto ahorita, esas ronchas y todo, desaparece, pero no es que haya curado, simplemente que ya pasó a otra etapa. Ahora, la bacteria va a empezar a atacar a los órganos, ¿ya? Y el paciente va a empezar a tener diferentes tipos de síntomas dependiendo del órgano atacado. Puede atacar articulaciones, entonces le va a dar artritis, ¿no? El paciente va a estar todo el tiempo con su inflamación articular, con dolor, etc. Puede que le osteotitis, que es cuando afecta a los huesos, y también dolores de huesos todo el tiempo. Ya, esto no lo van a matar, pero sí lo van a hacer sufrir mucho. Los aneurismas es cuando la arteria se dilata. Ya, ahí les voy a mostrar una imagen, una cosa de dibujitos, pero para que vean que es un aneurisma. Ya, un aneurisma es cuando la arteria se dilata, ¿sí? Como en este caso, por ejemplo. Ya, como ven, la arteria se estira, ¿no? Se puede estirar así de esta forma o así como un globito. El problema de esto es que, al igual que un globo, esto se sigue hinchando hasta que revienta. Y el problema depende mucho de qué arteria sea. Si es una arteria pequeña, de repente en una parte, no va a tener más problema que un hematoma o un chinchón, como le decimos. Pero si, por ejemplo, es la aorta, que es la arteria principal del cuerpo, si esto pasa, se va a desangrar rápidamente y se muere. Es una de las causas de la muerte por sífilis, el aneurisma, y que termina reventando. ¿Ya? Bien. Si es alérgico a la penicilina, le podemos dar eritromicina o acitromicina o levofloxacina incluso. ¿Ya? Hay alternativas. ¿Ya? La principal es la penicilina, pero no es la única. Ahí mismo creo que les puse las otras. ¿Ya? Bien, también puede tener problemas de isquemia coronaria, que eso es los famosos infartos cardíacos. Por el mismo motivo, la arteria se empieza a dilatar y a veces se obstruye. Ya puede haber destrucción de cartílagos y en este caso el paciente empieza a sufrir, además de problemas articulares, de deformaciones de las zonas donde hay cartílagos. ¿Qué zonas tenemos cartílagos? La nariz, ¿no ve? La oreja. Entonces, cuando está destruyendo el cartílago, se empieza la nariz, por ejemplo, a aplanar, las orejas se deforman, ¿ya? Por el ataque al cartílago. Bueno, esto tampoco lo mata, pero le afecta la estética, ¿ya? Y pueden presentar neurosífilis, que es cuando ataca al sistema nervioso, pudiendo producir diferentes patologías, ¿no? Por ejemplo, si afecta el cerebro, puede producir psicosis sifilítica, que se enloquece. También puede producir algo que se llama tabes dorsal, en el cual el paciente pierde la sensibilidad por completo de las manos y los pies. Incluso le llamamos en signo de guante o de la media, porque solamente es esa área, ¿no?, la que pierde la sensibilidad. Puede empezar a tener problemas motores, respiratorios, e incluso eso llegar a producir la muerte. ¿Ya? Bien. Entonces,
esos son los de la etapa terciaria. Sin embargo, como le digo, es raro ver pacientes en esta etapa porque la mayoría es diagnosticado en la primaria o en la secundaria. Bien, en cuanto al tratamiento, como les decía anteriormente, las penicilinas, ya una dosis de penicilina benzatínica, lo que es el Terbosil de 1.200.000, 2.400.000, una dosis suficiente. Ya con eso, en la mayoría de los casos, va a curar. En algún caso que se ha vuelto resistente, o como preguntaba su compañera, si es alérgico, ahí para eso tenemos las alternativas. Están viendo la ceftriaxona, que también es dosis única, una sola ampolla y listo. La citromicina, que también basta con una dosis de 1 gramo, una tableta de 1 gramo y ya. Y la levofloxacina, que también con una tableta de 500 ya cura. Entonces tenemos esas alternativas en caso de que el paciente sea alérgico o la bacteria se haya vuelto resistente. Bien. Entonces, eso sería la sífilis. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pregunta. ¿Por cuánto tiempo el tratamiento? La penicilina, la benzatínica, es una dosis, o sea, una sola se coloca, una ampolla nomás. ¿Ya? La ceftriaxona también, una ampolla, así que no necesitas más, una dosis. De todos, es una dosis. Por suerte es una bacteria que no es muy difícil de matar, así que no necesitas dar más. La citromicina, basta con una tableta de 1 gramo, una sola y ya se acabó todo el tratamiento. Sin embargo, podemos dividirlo en 3 dosis de 500, una por día, ¿no? Y con eso también puedes completarlo, pero contigo basta, darle una sola. Generalmente, cuando el paciente tiene sífilis, solamente le vamos a proveerle una penicilina. Sin embargo, a veces, cuando un paciente tiene una enfermedad de transmisión sexual, muchas veces viene también con otras asociadas, ¿no? Como la gonorrea. Y entonces, en ese tipo de pacientes solemos darle de preferencia levofloxacina o acitromicina, dependiendo de cuál de ellos sea. ¿Ya? Entonces, dependiendo mucho del tipo de paciente. Pero, como te digo, la mayoría, por lo menos para la sífilis, le va a funcionar la penicilina. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, el lunes vamos a continuar con sífilis porque me falta hablar lo que es la sífilis neonatal, pero ya no hay tiempo para hablar de eso. No es muy largo, pero se va a cortar antes de que terminemos. Así que ahí nomás, lo vamos a dejar. El lunes ya continuamos con esa parte. ¿Ya? ¿Alguna preguntita antes de cerrar? Bueno, entonces descansen, aprovechen su fin de semana. Doctor. ¿Ya? Sí. Sí, buenas noches. Una preguntita, doctora, saliendo del tema. Dime. Hubo un caso, ayer vi a una colega de trabajo, estábamos trabajando normal y mi colega se empezó a sentir mal, se empezó a poner la cara toda colorada y sus ojos hinchados. Ella sentía solamente que como si tuviera fiebre, pero no estaba caliente, solamente era su cara colorada, los ojos hinchados y las yemas de sus dedos eran fríos, así como hielo. Uh-huh. ¿Y se le pasó solo? ¿Debido a qué puede ser? ¿Cómo? ¿Se le pasó solo? ¿Sin nada? No, yo le di un paracetamol de 500 gramos y le empezó a bajar porque yo vi que su cara más se le estaba hinchando. Bueno, si estaba la cara colorada, pudo haber sido hipertensión arterial, habría que haberle tomado. Pero es difícil saberlo, habría que analizar más síntomas. Ya, si tú quieres, me lo escribes y lo analizamos.